Perfecto, muy bien. Bueno, este, a mí a veces se me congela un poco el audio, pero de todas formas eh, queda grabado. Lo estoy grabando en la nube. De acuerdo. Bueno, no sé, Miguel, cuál es tu idea hoy, si quieres que algunas personas hagan preguntas o querías tratar el tema. Sí, bueno, podríamos empezar tratando un tema que es importante y yo creo que sí sería de interés para el grupo. Eh, También ha habido la sugerencia de tocar estos temas, ¿no? Básicamente el aspecto de la existencia, ¿no? Eh, hoy, hoy platicaba yo en la mañana con un muy buen amigo, practicante budista que ya tiene mucha experiencia, muchos años practicando y comentaba, por alguna razón nos enfocamos en el aspecto de la vida de los animales. Y entonces él describía con mucho detalle algo que él había estudiado y todo esto, sobre todo acerca de digamos, el aspecto de cómo la vida de los animales es una vida muy dura, muy difícil. Es una vida en la que en ciertos niveles persiste el miedo, ¿no? Y es generalmente el miedo a ser presa de otro animal, etcétera, o en su respectivo caso, esa sed constante de animales de alimentarse de otros, por ejemplo, ¿no? Y discutíamos cómo efectivamente en los diferentes órdenes del reino animal, porque el reino animal es sumamente variado, ¿no? Sumamente variado. Entonces hay diferentes órdenes de complejidad, etcétera, pero el aspecto común era esta cuestión de esta sed de existencia de la cual él puntualizaba, ¿no? Eh, en donde es una cuestión muy dura, muy fuerte, a final de cuentas, es muy impersonal, ¿no? Esta sed, y se traduce en una sed de existencia, ¿no? Eh, es una sed ciega. Y le decía yo, bueno, es interesante cómo el Buda menciona en varios suttas que precisamente hablando de los órdenes de existencia y de la situación del humano, decía el Buda que es mucho más común para los seres renacer como animales que renacer como humanos, ¿no? El renacimiento como humano es eh, muy especial, ¿no? Muy privilegiado, porque en proporción la cantidad de seres que moran en el reino humano es infinitesimal comparado con los demás ámbitos de la existencia y nada más hablando del animal, ¿no? Pero continuamos con este punto, ¿no? Que básicamente íbamos tratando digamos, de abstraer la situación existencial y llegamos al punto de, bueno, de esta sed de existencia, de esta fuerza motriz. Y le decía yo a mi amigo que es algo en lo que he pensado mucho tiempo en esta vida, ¿no? Básicamente es muy interesante porque en el caso del reino animal y también en el vegetal, en cierta forma, ¿no? A, a final de cuentas, todo se reduce a reacciones químicas, ¿no? Reacciones químicas y básicamente estamos hablando de genes que son moléculas, ¿sí? Una molécula es una asociación de átomos que tiene una cierta eh, composición y disposición espacial y que debido a esa estructura
hay un requerimiento energético para reproducirse. Y eso es lo que hacen los genes. El gen simplemente busca reproducirse y lo hace a través de reacciones químicas. Y básicamente la reacción química es el vehículo, es el vehículo para ese móvil, ¿sí? Y a final de cuentas, ¿qué cosa es lo que impulsa una reacción química? Pues es lo que nosotros llamamos, los químicos llamamos el potencial químico. Y el potencial químico no es otra cosa que un desbalance de energía entre un estado final y un estado inicial. Y siempre la energía fluyendo de estados de más energía a estados de menor energía, ¿no? Y en medio de ese proceso hay un proceso de desorden que se llama entropía, que simplemente es en donde se gasta parte de esta energía. Entonces, a final de cuentas, es un motor, el motor de la vida es un motor ciego, es un motor frío y completamente impersonal. Y si uno empieza a extrapolar, se da uno cuenta de que como humanos, los humanos no somos más que animales racionales. Eso fue lo que a mí me enseñaron en la primaria, que los humanos somos animales racionales, y es verdad. Pero estamos movidos por es exactamente el mismo móvil. Entonces, esto de la existencia es una cosa, si se entiende en el contexto propio, no es algo, no es algo bonito, ni es algo deseable, ¿sí? Y por más que podamos tener ideales bellos, etcétera, todo esto es impermanente y la maquinaria sigue rodando, incesante, ¿no? Entonces es importante y es importante reflexionar, ¿no? Porque hay mucha gente que la mayoría de la gente encuentra cierta fascinación. Y no niego que exista la fascinación con los aspectos de la existencia, pero es una cuestión que para una persona que ha meditado, que ha logrado conocimiento introspectivo, esa fascinación ya no tiene el impacto, ¿sí? Que lo puede tener una persona que no ha visto las cosas tal como son. Y aquí está ese es el punto duro de la enseñanza del Buda, ¿no? Y básicamente aquí el punto es que es importantísimo lograr el conocimiento introspectivo, porque cualquier teoría, cualquier descripción que se dé, a pesar de que sea muy buena y con una base conceptual excelente, no va a tener el impacto en la mente necesario para que la persona pueda ver directamente las cosas, ¿no? Entonces, el entendimiento conceptual es simplemente preliminar, pero mi punto es para compartirlo con el grupo, en el sentido de que tenemos que hacer un esfuerzo más allá del entendimiento conceptual. Es decir, tenemos que abocarnos a meditar, a la práctica de la meditación para desarrollar concentración y conocimiento introspectivo. De otra forma, no será posible realmente entender lo que nos quiere decir el Buda, ¿sí? Entonces, este es el punto. El entendimiento nunca va a ser un entendimiento conceptual, racional. Eso vendría siendo solamente un adorno para el entendimiento real, que es la visión directa, ¿no? La visión directa. Entonces, aquí también es otro punto muy interesante, porque es un punto que se aparta, en términos de teoría del conocimiento, se aparta de los moldes clásicos de la filosofía y de la ciencia, ¿no? Que tienen sus formas de adquirir el conocimiento, ¿no? Entonces, el Buda no niega las formas clásicas, ¿no? Que son la lógica, por ejemplo, el testimonio de otros, etcétera, todos estos medios para lograr el conocimiento. Pero él básicamente va más allá utilizando un medio que no es conocido, y ciertamente en Occidente nunca había sido conocido, ¿no? Y en la misma historia
de la humanidad, mientras no hubo contacto con el budismo, pues nunca se conoció esta forma de adquisición de conocimiento, porque de hecho es una forma de adquisición de conocimiento. Entonces, es importante acceder a ella, es importante practicarla. Ahora, es una cuestión que es no teórica, es una cuestión no conceptual. Ese es el punto y ese es el problema, ¿no? Ese es algo que cada individuo tiene que adentrarse en la práctica para lograr ese conocimiento por sí mismo. Es decir, nadie puede, ni siquiera un Buda puede transmitir este tipo de conocimiento a otro ser, ¿no? El Buda nos da el mapa, pero cada persona tiene que entrar al camino y ir a través de él, ¿no? Entonces, ese es el punto que quería yo comentar, así como para generar preguntas, ¿sí? Y creo que es muy importante. ¿Algún comentario o pregunta? Si alguien quiere hacer alguna pregunta, Soledad. A ver. Ahí, Soledad. Bien, bueno, Miguel. Tienes que activar tu micrófono, Soledad. Está desactivado tu micrófono. A ver, ahora sí. Ya te escucho. Perfecto. Nada, Miguel, antes que nada, como siempre, agradecerte. Y bueno, justamente una de las cosas que yo estaba leyendo y reflexionando un poco sobre justamente el óctuple noble sendero, en la cual que hay, vamos a decir, tres bases, ¿no? O tres pilares, ¿no? Que sería el pilar de la ética, el pilar de la concentración y el pilar de la sabiduría. Entonces, yo reflexionando decía, bueno, el pilar de la ética, más o menos, es decisión de uno poder, bueno, apegarnos a la ética, cumplir los preceptos, ¿no? O sea, que es como una decisión personal. También, por ejemplo, lo que es el pilar de la sabiduría, o sea, perdón, de la meditación o concentración, también depende de nosotros, porque en definitiva, con un recto esfuerzo de dedicarnos a meditar y, bueno, insistir con la práctica, también es decisión nuestra. Pero yo después me quedé pensando que realmente el recto entendimiento o la recta comprensión es algo que ya como que no depende de una decisión personal. Mi pregunta es, ¿el recto entendimiento o la recta comprensión la adquiero parte por cultivar la ética y por cultivar la meditación? Pero hay una parte que me parece que, ¿cómo la consigo? ¿Cómo logro yo saber que ante una situación, ante una experiencia de vida, estoy comprendiéndola correctamente? Sí, bueno, hay que entender que en el noble óctuple sendero, el mismo Buda menciona que esos tres aspectos son como un trípode. Es un trípode que dice él, es lo que sostiene a la mente, ¿sí? Y si uno de esas patas está ausente, no se sostiene, ¿sí? Entonces, tal como lo mencionaste, el desarrollo de la moral y el desarrollo de la concentración, y aquí cuando hablamos de concentración, hablamos de concentración correcta que también incluye el esfuerzo correcto y la atención correcta. Eso hay que especificar. Bien, estos entonces son los que soportan el entendimiento correcto. Pero lo que es muy interesante es que el iniciarse en el camino del noble óctuple sendero, el punto de entrada es el entendimiento correcto. Entonces, hay una, como tú lo dices correctamente, hay una intención, porque vamos a ver, el noble óctuple sendero es un karma, es un tipo de karma específico. Ahora, este punto es importantísimo, entonces quiero puntualizar este aspecto. Y de regreso a este aspecto de la existencia
que es la renovación del ser, ¿sí? A través del renacimiento. La renovación del ser en los diferentes órdenes de existencia, animal, ya lo hemos mencionado. El Buda decía que esto es el resultado, esta existencia es el resultado de un fenómeno que es, él daba la analogía de un plantío. Él decía que la conciencia es la semilla. La conciencia es la semilla. El terreno donde plantamos la semilla es el karma. Y el agua con que regamos es el deseo. Entonces, a través de esto, de la semilla que se planta en el terreno y se riega, es como se da precisamente la renovación del ser. Es decir, la renovación del ser se da a través del karma, pero el karma está impulsado por el deseo. Y el actor principal es la conciencia, ¿sí? Entonces, la intención y la aspiración de los seres vivientes es existir, pero desgraciadamente esta aspiración está cegada. ¿Está cegada por qué? Por la ignorancia. Y además mantiene a los seres atados debido al deseo. Ahora, que esta renovación de ser se debe a este karma, al constante karma que estamos haciendo a través del lenguaje, de la acción física, de la acción mental. Y recuerden que el karma, por definición, es toda acción volitiva que está influenciada por el deseo, la aversión, ignorancia. Una de ellas o una combinación de las tres. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que es. Entonces, estamos sujetos a esto. Y por eso se da, ese es el motor de la existencia. Es como un plantío que se está constantemente renovando y siempre hay terreno y siempre hay agua, estamos proveyendo del agua y entonces la conciencia la traemos siempre vida tras vida y es la semilla, ¿sí? Ahora, el Buda lo que dice es esto. ¿Cómo vamos a poder entonces salir de este ciclo? ¿Cómo vamos a salir del ciclo de existencia si estamos sujetos de esta forma? Bueno, estamos sujetos al karma. No podemos no hacer karma. O sea, no es posible simplemente no hacer karma. Lo intentaron los jainistas. Es el principio de la práctica de los jainistas. Ellos simplemente, la práctica más elevada es sentarse y no mover un pelo. Claro. Sí, porque dice entonces que no generan ningún karma. Creo que ya lo habíamos discutido. Bueno, pero aquí la clave del asunto es, si sabemos que no se puede dejar de hacer karma, la solución del Buda es la siguiente. Él dice, efectivamente así es, pero no hay problema. ¿Por qué? Porque hay un tipo particular de karma que pone fin a todos los demás karmas. ¿Y cuál es este karma particular? Este karma particular es el karma del noble óctuple sendero. Entonces, aquí es donde estoy haciendo la conexión entre existencia y el noble óctuple sendero como karma. Entonces, esta abolición inicial de entender es el entendimiento correcto, es la chispa. Y como lo dice el Buda, dice, así como la aurora es la primera indicación y primer aviso de la salida del sol, de la misma forma, la primera chispa de entendimiento correcto es la precursora, ¿sí? Y anunciadora de todos los estados saludables. Para una persona de entendimiento correcto surge la intención correcta, para una persona de intención correcta surge el lenguaje correcto y así sucesivamente hasta la concentración correcta. Entonces, ese entendimiento correcto tiene una abolición detrás de ella. Tiene que existir una cierta sed de entendimiento. Si no existe, no se puede desencadenar ese karma completo. Ahora, lo que es hermoso es que los otros dos nutren a ese entendimiento correcto. Al principio, lo más débil de todo es el entendimiento. Es lo más débil, es lo que no hay. Pero lo que sí podemos hacer, como tú lo mencionaste correctamente, es empezar a resguardar la moral. Sí, es empezar a estructurar la moral. Y cuando eso empieza a estructurarse,
en forma muy natural, se facilita el desarrollo de la mente, el desarrollo de la introspección y la concentración. Cuando se lleva a cabo este tipo de disciplina mental en la que se desarrolla la introspección y la concentración, eso automáticamente da lugar al entendimiento correcto. Para una persona que logra jnana, como decía el Bhante Gunaratana, decía, aquella persona que tiene jnana está muy cerca de la emancipación. Está muy cerca de eso no es la emancipación, pero está muy cerca. ¿Por qué? Porque tiene el medio para lograr ese entendimiento introspectivo del cual les hablaba yo al principio, ¿sí? Que es un medio de conocimiento, es un medio de conocimiento, ¿sí? Y el conocimiento que se obtiene es precisamente el conocimiento de la verdadera naturaleza de la existencia. Ahora, cuando se conoce directamente la verdadera naturaleza de la existencia, entonces automáticamente cesa esa fascinación, ¿sí? Esa fascinación a la cual hemos estado sujetos por billones y billones de eras, ¿sí? ¿Por qué? Porque no entendemos en su verdadero valor, en su verdadera naturaleza, lo que es la existencia. Entonces, aquí está el valor precisamente de ejercer el karma que pone fin a todos los karmas. Así en resumidas cuentas. Sí, adelante, Soledad. A ver, bien. Sí. Entonces, a ver, si lo entendí, para redondear mi idea. Entonces, el primer entendimiento correcto sería aceptar la ley de causa-efecto, aceptar el karma. Es parte de la definición, precisamente. Ah, o sea que entonces, o sea que una vez que uno acepta eso, es como que está en el camino. Sí, claro, y vamos, junto con eso es el entender que nuestras acciones volitivas, que tienen que ver con aspectos morales, tienen una consecuencia. Ahí está, sí. ¿Sí? Es decir que como dice la definición textualmente, hay lo que es dado y lo que es ofrecido, ¿sí? Hablando de lo más fundamental, que es la generosidad, que es el dar. Entonces, claro, la generosidad, el dar, digamos, es parte del principio, ¿sí? Parte del principio, porque ese es un tipo de acción que tiene un resultado, y el resultado de dar es recibir. ¿Sí? Por supuesto. Perfecto. Y así sucesivamente. Es un tema increíblemente amplio, ¿no? Que alguna vez deberíamos discutir, porque es muy complejo, ¿no? Esta práctica de la generosidad, creo que bien vale la pena una buena sesión o dos de discusión, pero ya lo haremos en el futuro, ¿no? Entonces, bueno, sí, efectivamente, entonces, el primer aspecto del entendimiento correcto es entender esta noción de que nuestras acciones no suceden en un vacío o que no tienen consecuencia. Sí, ese es un tipo de mentalidad nihilista, ¿sí? Que niega el efecto de la efectividad de la acción. ¿Sí? Ese es un extremo, ¿sí? Eso va muy de la mano con esa actitud muy común en el mundo de que solamente existe esta vida y que después de esta vida todo se termina, ¿no? Que todo es una cuestión mecánica y se desintegra el cuerpo y ahí terminó todo y no hay más, y por lo tanto, como corolario, lo que tenemos que hacer es simplemente disfrutar de la vida a costa de lo que sea, porque es la única oportunidad que tenemos. Entonces, esa es la consecuencia nefasta de no entender, de no tener este tipo de entendimiento. Si se va uno por la vía izquierda, ¿no? El otro extremo es lo que conocemos como eternalismo, ¿no? Que dice, bueno, no es así, es exactamente lo opuesto, nos vamos a morir y entonces nos vamos a una vida eterna y goza uno eternamente, o
o se va uno a un infierno y está uno sufriendo eternamente. Entonces, nuevamente, ese es el otro extremo que no considera la realidad de la impermanencia, ¿no? Entonces, entre estos dos extremos, la humanidad ha estado desde tiempo inmemorial, desde tiempo en eones y eones, siempre ha estado yendo de un extremo a otro. Y el Buda dice, estos extremos no es lo que es. Lo que es su doctrina de la condicionalidad, ¿sí? Es decir, no es ni una cosa ni la otra, sino lo que es que depende. ¿Depende de qué? Depende de causas y condiciones. Cuando esto es, eso es. Cuando esto no es, eso no es. Cuando esto surge, eso surge. Cuando esto no surge, eso no surge. Ese es el enunciado general. Pero el enunciado específico, que es lo que nos interesa y lo que le interesaba al Buda, es que cuando hay ignorancia, hay sufrimiento. Con el cese de la ignorancia, cesa el sufrimiento. Entonces, esa es la verdad última, digamos, la verdad final, ¿sí? Que a él le interesa. No quiere decir que sea la única verdad. Existen otras verdades, por supuesto. Cualquier otro sistema filosófico, religión puede argumentar. Efectivamente, pueden existir otras verdades, pero la única que nos concierne es esa. Ese es el punto, ¿no? Verónica. Buenas noches a cada uno de ustedes. Buenas noches. Muchas gracias, Miguel, por tanta claridad, ¿no? Bueno, dijiste en un momento dado que la meditación, quien medita, en algún momento deja de fascinarse con la vida. Yo diría, toma conciencia de lo que es la vida. Sí. Comúnmente esta es la pregunta. ¿Esto nos puede conducir a una etapa de frustración? La situación es esta. Cuando la práctica se lleva a cabo correctamente, este tipo de desencanto no va acompañado de frustración, porque la frustración tiene asociada, ese estado mental tiene asociado a ella la aversión. Ahora, este desencanto, de hecho, la palabra es nibbida. Nibbida es el vocablo en Pali y es algo muy específico. Es un desencanto, pero es un desencanto que no causa depresión, sino es más bien hacia el lado del eureka, ya lo veo, lo entiendo. Sí, más que como el otro extremo sería cuando nos dicen, no existe Santa Claus. No existe Santa Claus y el niño se pone a llorar, ¿no? Así me pasó a mí en mi infancia. Mis primos me dijeron que no existía Santa Claus y me puse muy triste, ¿no? Pero ese no es el tipo de desencanto, sino es más bien el otro, el de eureka, el de ya lo veo directamente, ¿sí? No va acompañado de depresión o de frustración o de aversión, ¿sí? Sí va acompañado de, bueno, es un desencanto. Ahora, todo desencanto, desde luego, deja un vacío existencial en el que uno dice, bueno, pues sí, no era como yo creía, las cosas ya no son así, ya no hay tal cosa como una esperanza ilusoria de que vamos a encontrar satisfacción en los sentidos, etcétera, etcétera. Ese es el tipo de desilusión, pero no es desde luego que hay un vacío porque hay una especie de inercia. Es decir, uno lo ve directamente, uno ve ese aspecto directamente, pero uno tiene una inercia existencial. ¿Sí? Uno ha vivido así toda esta vida y todas las vidas anteriores. Entonces hay una inercia que todavía nos impele por reflejo, podríamos decirlo así, a buscar la satisfacción sensorial,
cuando no estamos atentos a buscarle un sentido a la vida o algo así, o refugiarse en una ilusión o en un concepto, ¿sí? Y eso sucede, en el meditador sucede, pero cuando el meditador toma, digamos, toma terreno firme, regresa nuevamente a la noción correcta de lo que ya ha entendido profundamente, ¿no? Entonces, y a medida que la práctica se desarrolla, se afianza este desencanto, ¿sí? Y entonces viene una madurez, es una madurez espiritual, que entonces lleva al siguiente paso, que es viraga. Y viraga quiere decir, raga es pasión, y vi es la negación de la pasión, es decir, lleva a la ausencia de pasión. Ese desencanto, el fruto de ese desencanto es la ausencia o la muerte de la pasión. Entonces ya no va a haber pasión por ver cosas, ya no va a haber pasión por escuchar cosas, por oler cosas, por degustarlas, por sentirlas, por pensarlas, por conceptualizarlas. Esa pasión muere, y cuando esa pasión muere, se da entonces la liberación, porque entonces, regresando al símil del terreno y el agua, ya no hay agua para regar la semilla. Ya no hay agua para regar la semilla, y entonces no se renueva la existencia. Y entonces ahí se termina toda esta, como lo llama el Buda, toda esta masa de sufrimiento. Entonces, efectivamente, ese paso que mencionas, Verónica, es crucial, es fundamental, es uno de los grandes hitos para un meditador, ¿sí? Y aun si sucediera en una pequeña dosis, eso ya es un increíble avance para el meditador. ¿Por qué? Porque ya, aunque sea en una escala muy pequeña, ya está puesto lo que le llamaba mi maestro, la carga de profundidad. Ustedes saben que en la guerra acuática, en el mar, hay estas cosas que se llaman cargas de profundidad, que eran bombas para los submarinos. Entonces son bombas que se avientan al mar y se hunden, y no explotan inmediatamente, sino que tardan un tiempo hasta que llegan a cierta profundidad y ahí explotan, ¿no? Entonces esta es una cuestión parecida. El meditador ve inicialmente y genera este desencanto, y esa es la carga de profundidad. El efecto no es inmediato. El efecto puede tardar meses o puede tardar años, pero ya está ahí la causa. Sí, Edgardo. Sí, este es el punto que a mí me fascina, porque yo experimento esa inercia junto con el desencanto, porque no hay un punto, digamos, que yo pueda definir, he logrado el desencanto total, sino que es algo gradual, se va cayendo una cosa detrás de la otra, pero sí está ese desencanto. Ahora, a mí me surge lo siguiente, ¿no? No me surge una frustración, me surge una gran interrogante acompañada de un interés por, bueno, ya que esto no es, entonces, ¿qué es? ¿No? Y creo que en ese punto la mayoría de las personas que empezamos a conectar con el budismo no logramos hacer el salto. ¿Por qué? Porque mientras en Occidente nosotros tenemos un sentido en la vida, ¿no? El sentido del disfrute o el sentido del paraíso, en el budismo ese sentido no existe. Y entonces nosotros nos preguntamos lo siguiente, ¿no? Bueno, he perdido el interés, he perdido la pasión. Ya esta forma de existir no me interesa. O sea, no le encuentro sentido a esta forma de existir. Bueno, tanto es así, quiero hacer un paréntesis, tanto es así que en otras religiones, si será eso tan cierto, que la promesa es salir de acá. Claro. Ninguna religión dice, los voy a dejar acá. No, te dice, de acá te voy a sacar. Eso ya da la pauta de que este lugar no es tan lindo, ¿no? Bueno, entonces,
Ahora, nosotros tenemos una serie de conceptos en el budismo que a mí me gustaría que tú nos ayudes a entender un poco, ¿no? Por ejemplo, uno es la aniquilación, el otro es la muerte y el otro es el parinivana, ¿no? El parinivana, por supuesto que es muy difícil de describir porque, bueno, creo que el Buda tampoco lo describió, ¿no? O sea, más o menos el concepto. Pero eso es como podría ser, digamos que el escaloncito entre ese sentido de la vida tan fuerte que nosotros tenemos en Occidente, que tiene que ver con el disfrute acá o el disfrute más allá, y esta otra idea de que no, hay que abandonar todo esto para... es decir, se puede entender la vida como algo que incluye el parinivana, pero no incluye la existencia. A ver, yo quisiera ir un poquito más atrás, Okay. exactamente en la línea de tu argumento, pero voy a irme un poquito más atrás. Lo que tú planteas es básicamente, en términos generales, cómo sucede esto, ¿no? Cuando se llega a ese desencanto. Ahora, lo interesante es esto. Cuando ese desencanto empieza a consolidarse, efectivamente hay una pérdida de interés por la satisfacción sensorial. Pero aquí hay una cuestión muy interesante que recalcaba mucho mi maestro, el venerable Sona. Decía, nos preguntaba, ¿uno normalmente dejaría un placer superior por uno inferior? No. ¿Dejaría uno un placer inferior por uno superior? Sí. Y aquí está la clave en el proceso. Cuando la persona ha logrado conocimiento introspectivo, cierto grado, y logra este desencanto y empieza a dejar atrás las cosas que entusiasman al mundo, lo que es muy, muy, muy bueno es que existe una alternativa. Es decir, existe una alternativa superior a la satisfacción sensorial, ¿sí? Y es precisamente lo que compone jhana. Es la satisfacción de jhana, es la satisfacción de piti sukha, del gozo y la felicidad que son de un orden espiritual, vamos a decirlo, y que solamente se logra a través de samadhi. Entonces, y eso es muy superior, pero es mucho más sutil que el placer sensorial burdo, ¿no? Entonces, existe, digamos, esa etapa intermedia. Es como un eslabón o como un escalón en una escalera, ¿no? Dejamos el escalón inferior porque estamos firmemente pisando el siguiente escalón, ¿no? En esta ascensión espiritual, vamos a llamarle así, ¿no? Entonces, siempre es una cuestión ordenada, ¿no? Es una cuestión ordenada porque efectivamente, ¿por qué habríamos de dejar atrás los placeres sensoriales si son placenteros? Si son lo que nos ha nutrido y nos nutre a menudo, lo que nos nutre en la vida, ¿no? Entonces la respuesta es esa. La respuesta es que junto con esa visión introspectiva, con ese desencanto que se produce, existe la puerta para una satisfacción más profunda, menos dependiente de condiciones. Porque es muy interesante, a medida que se va subiendo, digamos, en el nivel de desarrollo de la conciencia, se requieren de menos condiciones para la satisfacción de la mente, hasta que finalmente se llega al punto final, que es nirvana o nibbana, en donde ya no es necesario lo condicionado, porque ya no es condicionado. Ya no hay, en cierta forma podemos decir que es lo más fácil, porque está ahí, ya está. No hay que hacerlo, no hay que producirlo. Lo anterior es algo producido. Es decir, el placer sensorial es algo que se tiene que producir. El placer yánico también se tiene que producir, pero el placer de nirvana no es producido. Entonces, es una cuestión gradual, ¿sí? En donde siempre hay satisfacción, nada más que la satisfacción es cada vez más sutil, más difícil también de alcanzar porque requiere de más esfuerzo, ¿sí? Vamos a decir, el esfuerzo
para llegar a Sotapanna, al primer nivel de iluminación, es mucho menor que el esfuerzo que se requiere para el siguiente estadio, ¿no? Es decir, una persona que logra Sotapanna ahora se enfrenta a una situación en la que si le costó mucho trabajo, ahora va a tener que ejercer más trabajo todavía, ¿no? Y por eso a veces es tan difícil pasar de el Anagami al Arahant, es una cosa muy, muy difícil, y eso explica muy bien por qué el Anagami renace y permanece en este ámbito existencial que es extremadamente largo, etcétera. ¿Por qué? Porque su fascinación ya no es con el mundo, pero su fascinación es con el Dhamma y tiene apego a eso. Entonces no puede dejarlo y requiere de un gran esfuerzo soltar eso, dejar ir eso para finalmente entrar a Nirvana y posteriormente a Parinirvana. O sea, Parinirvana es lo que llamamos Nirvana final, cuando no hay agregados. El otro Nirvana es Nirvana con los agregados, ¿no? Donde todavía hay una existencia de 4 o de 5 agregados, ¿no? Pero lo que quiero decir es que esta es una cuestión gradual, ¿no? Y que siempre tiene su satisfacción. Siempre tienen su satisfacción. A ver, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? Bueno, entonces, ¿puedo hacer otra? Sí, claro, adelante. Soledad mencionaba algo relacionado con el recto entendimiento o la clara comprensión, que también me parece interesante relacionarlo obviamente con el karma, porque, por ejemplo, la práctica de la ética nosotros la encontramos en muchas creencias, ¿no? Las prácticas meditativas también están en muchas otras creencias. Ahora, la clara comprensión, independientemente del Kama, o mejor dicho, gracias al Kama, la clara comprensión y el recto entendimiento, nosotros lo podemos encontrar cuando nos encontramos con el Dhamma. Porque aunque tengamos ética, ¿no? Y aunque tengamos una buena meditación, si no está esa información, ese dedo que nos apunta hacia el Dhamma, no hay una clara comprensión. Así es. Así que la aparición del Buda, por ejemplo, que es parte de nuestro Kama también, ¿no? De nosotros claro. Nacer, la aparición del Buda es determinante para este tercer pilar del óctuple sendero, porque si no quedarían 2 pilares sin ese tercero. Ahora, si bien es cierto que uno termina de redondear la comprensión de una manera intuitiva, si no hay un estudio, si no está, por ejemplo, el apuntador como el Buda, o en este caso que no está el Buda, los textos que deja, o los maestros que dejan para que nos orienten, no podríamos tener esa clara comprensión, ¿verdad? Claro. Entonces, eso es una condición también, que nosotros, por ejemplo, en nuestro caso, tenemos la buena fortuna de que esa condición está cumplida, por llamarlo de alguna forma. Sí. Pero con los otros 2 no podemos lograrlo por sí solos. Claro, ¿no? Eso es correcto. De hecho, vamos a ver, una forma gráfica de describirlo sería lo siguiente. Uno inicialmente toma la práctica de la moral, ¿sí? De los preceptos, y se aboca a desarrollar comportamiento virtuoso, la virtud, ¿sí? Ahora, generalmente la motivación es el mismo sufrimiento, generalmente. Pero en fin, pues, y esto porque es la motivación para la aspiración espiritual. La aspiración espiritual fundamental es una aspiración de trascendencia, una aspiración de ir más allá de lo que tenemos. ¿Por qué? Porque encontramos que lo que tenemos no es suficiente o no es satisfactorio, ¿no? Entonces casi siempre ese es el primer paso.
derivado de ello, entonces, como lo mencionas tú correctamente, en muchas religiones y prácticas se toma el comportamiento moral. Ahora, como consecuencia de ese comportamiento moral, dice el Buda, el resultado de esa condición, porque es una condición, el resultado de esa condición es la ausencia de remordimiento, ¿sí? Entonces viene en la persona que siga la moral, viene esa satisfacción. La satisfacción de la ausencia de culpa, la ausencia de remordimiento, la ausencia de ansiedad por las acciones equivocadas o malsanas que pudiéramos haber cometido. Entonces, esa satisfacción esa ausencia de remordimiento da lugar a ese tipo de contento. Es un contento y que además es un contento que se va en el caso de la práctica del budismo, ese contento también no solamente es la satisfacción de seguir una moral adecuada y sus consecuencias, sino también en un sentido estricto en cuanto a la moderación de los deseos, ¿no? Entonces, con esas condiciones uno se establece en ese contento. Cuando hay ese contento, entonces surge tranquilidad en la mente. Entonces, cuando hay tranquilidad, la mente está satisfecha y entonces accede a la felicidad. Cuando la mente está feliz, entonces esa es la condición fundamental para poderse concentrar, ¿sí? Para poderse concentrar. Y también viceversa, es una relación biunívoco recíproca. Si hay felicidad, hay concentración. Y si hay concentración, automáticamente uno de los factores de la concentración es esa satisfacción y felicidad. Entonces, ahí ya tenemos esas dos bases del noble óctuple sendero. La parte de la moral, la parte de concentración, en una forma que se han dado una forma causal. Ahora dice el Buda, para una persona que tiene concentración, surge entonces la capacidad de ver las cosas tal como son. Y esa es su forma abreviada de decir, para una persona que tiene concentración, es posible desarrollar vipassana. ¿Y qué es vipassana? Vipassana es ver las cosas tal como son. ¿Y cómo son? Verlas a través del filtro, ¿sí? Porque es un tipo de percepción, verlas a través del filtro de la impermanencia, de lo insatisfactorio y del no ser. Y cuando se ve a través de ese filtro, a través de esa visión, es lo que discutíamos. Se llega entonces al desencanto. Entonces, ahí está la chispa de la sabiduría, precisamente. Y entonces la forma en la que se conecta. Y aquí es donde difiere la doctrina del Buda de los otros sistemas, que buscan la moral porque quieren una buena existencia, buen renacimiento, o las ventajas que trae, inherentes, etc. Pero aquí la moral budista no se practica en sí por ser algo moral o de algún beneficio mundano. Ese no es el fin último. El fin de la moral es un fin de establecer la causa que permite la solidificación de la concentración, que a su vez es la base de la visión introspectiva, que es liberadora. ¿Sí? Entonces, esa es la verdadera razón de la moral budista, ¿eh? No hay que confundirse. Tiene una razón funcional, no es esencial, es funcional. Sí, Verónica. Bueno, la verdad que hacer una pregunta ya que estamos terminando después de lo que dijiste, como que es arruinar el colorario bellísimo y calificador que entregaste, ¿no? Pero bueno, al menos brevemente, Miguel, esto que te pregunta Edgardo, ¿no? De que por sí solo no se logra lo que vos denominás ese contento espiritual, yo le llamaría una alegría espiritual. ¿Eso sería la ignorancia? No entiendo muy bien la pregunta. Que uno por sí mismo no llega a adquirir el contento espiritual. Es que es relativo. Porque, por ejemplo, uno puede, y ha sucedido y sucede a través de todas las épocas, muchísima gente
logra el beneficio del samadhi, el beneficio de la concentración, y a partir de ahí gozan de un nivel de felicidad espiritual que los nutre toda su vida. Pero es un nivel relativo, ¿no? Es una satisfacción relativa. ¿Por qué? Porque no es permanente. Puede durar mucho tiempo, pero no es permanente. Entonces, ese puede ser el objetivo, y ese ha sido el objetivo de millones y millones de seres, ¿no? Pero en el budismo, el Buda nos dice, sí, efectivamente existe eso y es deseable. Y no solamente es deseable, es algo que él es el único placer que él no reprueba. El placer de la concentración, dice él, monjes, monjas, adelante, tomen todo el placer que quieran, todo lo que quieran. Ese es un placer que no causa ningún mal, ¿sí? Pero es la base para la liberación. El problema es que mucha gente se queda ahí, nada más. Es decir, se torna en el objetivo final en lugar de tomarlo como la condición necesaria para la siguiente etapa de desarrollo. Y aquí es donde hay que tener cuidado, ¿no? Sí, Edgardo. No, creo que Verónica también agregaba el tema relacionado con la ignorancia en relación a eso que tú acabas de decir. Así, bueno, llegar hasta ahí, de todas maneras, no clarifica, porque la ignorancia es una atrofia, pues, entre comillas, ¿no? Yo estoy usando una palabra que no se utiliza en budismo, pero es como una atrofia de la percepción, ¿no? Una limitación de la percepción que no alcanza a ver más allá de la forma y sus causas. Claro, claro. Pero hay que reconocer que también esta ignorancia tiene grados y tiene niveles, ¿no? Una persona que logra jhana y goza y se queda ahí y tiene mucho conocimiento de tipo mundano, está sumido todavía en la ignorancia, ¿no? Nada más que es una ignorancia de mayor calidad, por decirlo así, ¿no? Pero a fin de cuentas sigue siendo ignorancia, ¿no? Efectivamente. Radha, por favor. Tu micrófono. Hola. Hola. Hola, buenas noches, Miguel. Hola a todos. Buenas noches. Hay algo que no entiendo en cuanto a lo que nombraste de la moral y no lo entiendo en general, no solo desde el budismo. Y si desde el budismo vos me puedes responder, ¿la moral no sería una regulación también para prevenir, generar sufrimiento en otros y en uno? ¿O mal karma, por decirlo de alguna manera? ¿O lo estoy entendiendo mal? No, efectivamente, así es, estás en lo correcto. Lo que pasa es que yo solamente discutía solamente un ángulo de esa moral, que era el ángulo de elemento de encadenamiento de acciones que conduce al desarrollo de concentración. O sea, lo que expliqué solamente era en interés de eso, de ver la moral desde ese punto de vista. Pero lo puedes analizar desde el punto de vista que acabas de mencionar, ¿no? Como el generador de cierto tipo de karma, o lo que impide también la generación de ciertos tipos de karma, ¿no? Entonces, claro, la moral tiene una incidencia como acción o abstinencia, ya sea como acción o abstinencia, tiene una incidencia directa en la sensación, a final de cuentas, ¿no? Es decir, cuál es el tono afectivo de lo que experimentamos en la existencia, ¿no? Porque entonces esas acciones que tienen contenido moral, para bien o para mal, van a resultar en sufrimiento o en felicidad, ¿no? Entonces, no lo decía en lugar de hacerlo por... A ver, que es muy difícil el concepto de moral también. Sí, claro. Pero digo, no lo digo, la ética y la moral desde el lugar de que por más que uno quiera hacer algo, saber que dentro de la moral que uno arma, desde la
la comprensión que yo hasta ahora tengo del budismo, ¿no? Hasta donde hasta ahora llego, por más que yo use hacer algo, sé que esa regulación de la moral, de tener como la base o el eje, el horizonte de la moral, dentro de lo que yo creo que es la moral de no dañar y no dañarse, ¿no? Y Sí. si uno puede intentar que no dañen a otros, digo, hasta que me salga naturalmente y espontáneo hacer una práctica de una regulación de la moral acompañada con la meditación, o estoy entendiendo mal todo. No es que tenemos que esperar a que sea algo natural. De hecho, en cierta forma, mientras uno no esté iluminado, no es algo que requiere esfuerzo, que no sale espontáneamente. Porque de hecho, si la mente se deja sin ninguna restricción, adivinen para dónde se va. Es como el agua, se va río abajo, ¿no? Por el lado más fácil. Va para abajo, va al nivel de más baja energía, regresando a esta cuestión de la energía, ¿no? Al nivel más bajo de energía. Entonces, mientras no exista esa iluminación, el ser tiene que esforzarse siempre por mantener y sustentar estos principios morales. Entonces, en cierta forma es un artificio que se tiene que mantener, ¿no? Se tiene que mantener hasta que se llega a donde se tiene que llegar, y entonces cuando eso sucede, ya las bases de la moral ya quedan establecidas, ¿sí? ¿Cuáles serían esas bases? Serían la ausencia de deseo, la ausencia de aversión y la completa sabiduría, ¿no? Cuando eso está establecido, ya la moral no tiene ningún sentido. Claro. No hay ningún sentido porque esa mente ya tiene una forma de funcionar, ya va en automático, ya no es necesario adicionarle ni quitarle nada, ¿no? Claro. Pero mientras llegamos a ese punto, hay que mantener siempre un ojo en la moral, ¿no? Sí, Edgardo. Gracias. Algo cortito, o sea, técnicamente hablando, ¿no? Ya esto para hacer un aporte técnico, una pregunta de aporte técnico. Podemos decir, a ver si porque esto para mí sería muy revelador, ¿no? Podemos decir que una persona, un meditador, que tiene problemas para lograr la concentración, no digo de forma casual, sino que tiene el constante problema de lograr la concentración, tiene que revisar su ética, porque hay un accionar en su vida que le está impidiendo en la meditación lograr concentración, técnicamente hablando, ¿no? ¿Es así como funciona? Sí, porque es una cuestión, lo repito, es una cuestión causal. Teniendo como base la moral, sucede la ausencia de remordimiento, sucede en base a esto el contento, en base al contento hay tranquilidad, en base a la tranquilidad hay felicidad, en base a la felicidad hay concentración. Entonces es una secuencia causal. Lo que habría que analizar es que tal vez no es exactamente en el punto de la moral, sino en alguno de los otros puntos intermedios. Puede haber algún obstáculo. Y es que también sucede otra cosa. Muchas veces el obstáculo es decir, uno no lo ve. Es decir, pudiera haber una falta de moral, pero es muy sutil y no la ve uno. Porque hay que entender que no es solamente seguir los preceptos. Hay otros aspectos, hay otros aspectos también internos que tienen que ver con por ejemplo, aspectos conectados con el ser, con el yo, ¿no? La sustanciación del engreimiento del ser, de la concepción del yo soy o esto es mío, etcétera, etcétera. Son aspectos muy sutiles, ¿sí? Que pueden no estar muy lejos de la moral, pero que están por debajo del nivel de conciencia, ¿no? Y me refiero al nivel de conciencia en el sentido de apercibimiento, ¿no? Es decir, la persona no lo ve porque está por debajo del agua, ¿no? Entonces tiene que, a veces hay que activarse un poco,
intentar ciertas cosas nuevas, moverse un poco, ejercer tal vez ciertas acciones que nos saquen un poquito de nuestra rutina familiar, por ejemplo, y eso puede desencadenar esa pequeña cuestión que está impidiendo, ¿no? Y entonces, en donde nos damos cuenta, ¿no? Por ejemplo, voy a confesar una cuestión. Por ejemplo, uno de esos aspectos es, por ejemplo, la desvergüenza. La desvergüenza, es decir, la desvergüenza es un factor mental, ¿sí? Es un factor mental malsano, ¿sí? Que quiere decir que no tenemos vergüenza de las cosas que deberíamos tener vergüenza, ¿no? De avergonzarnos. Es decir, es una especie como de indiferencia, ¿sí? De no consideración, de indiferencia, sí, pero puede ser muy sutil. Entonces, por ejemplo, en algún momento de mi vida me di cuenta de que a través de ciertas circunstancias, me di cuenta de que a mí lo que me faltaba era un poco de vergüenza. Cuando me di cuenta, me dio mucha vergüenza. Me dio mucha vergüenza y ese fue el trampolín para que entonces pudiera yo establecerme. Sí me doy a entender. Es un ejemplo. Eso es un ejemplo, pero así como ese ejemplo, hay muchos que no, y esa desvergüenza no es que necesariamente esté conectado con los preceptos. Los preceptos es la base, es la base fundamental, pero por eso me gusta a mí hablar no solamente de preceptos, me gusta hablar de virtud. Entonces, establecimiento de preceptos y desarrollo de virtud, ¿sí? Ahora, ese desarrollo de virtud es toda una labor, toda una tarea, ¿sí? Y por ejemplo, les acabo de mencionar, por ejemplo, un solo punto, el desarrollo de vergüenza y el autoexamen para darnos cuenta en qué forma somos desvergonzados, porque hay millones o tal vez miles, no millones, pero sí, o docenas de formas en las que uno puede ser ligeramente desvergonzado. Eso es un impedimento a la concentración. Absolutamente, totalmente. Y no es una cosa que tenemos siempre conscientemente, sino la vamos a tener que descubrir en un momento dado. Y lo que nos motiva es precisamente el no poder lograr la concentración, es lo que nos hace cuestionarnos, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Pero ese mismo ahínco, ese mismo querer, esa misma aspiración espiritual tiene una consecuencia kármica. La consecuencia kármica es que va a hacer que nos topemos finalmente con ese impedimento y nos vamos a dar cuenta. Las circunstancias van a ser a nuestra favor, de forma que uno se da cuenta y entonces hay un pequeño escalón que da uno hacia arriba en progreso. Ese es el progreso en el Dhamma. O sea, el progreso en el Dhamma sucede muchas veces de formas totalmente inesperadas, que no van de acuerdo con el libro, ¿no? Es el ejemplo que les acabo de dar, ¿no? Una cuestión muy personal, pero y así es como esto funciona. Entonces, es un armar el edificio que se construye para llegar a Sotapanna, a Sakadagami, etcétera, es una labor, ¿cómo le dicen en inglés? Le llaman multitasking. Multitasking quiere decir, ¿cómo diríamos en español? Muchas cosas a la vez. ¿Cómo? Muchas tareas a la vez. Sí, de multifacética, de muchos caminos, ¿no? Sí, así es. Sí. Entonces, esta es la situación, ¿no? Y claro, la base, ¿cuál es la base de eso? Es la investigación de estados, pero la investigación de estados internos. La autoinvestigación, el preguntarse a uno mismo, bueno, ¿por qué rayos esto está pasando? ¿O de dónde viene esto? ¿O por qué esto no surge? Entonces se necesita esa sed de investigación. Es el segundo de los 7 factores de la iluminación. La investigación de estados, la investigación del Dhamma. Es absolutamente necesario tener esa sed
de ver, la sed, el inquirir, el tener la motivación para cuestionarse y buscar. Y esto, desgraciadamente, repito, es algo que nadie puede hacer por nosotros. Si no lo tenemos, no va a haber progreso. En la medida en que tengamos esa voluntad de investigar, en esa medida reflexionaremos, en esa medida meditaremos, en esa medida haremos esfuerzo, ¿no? Pero eso es algo que es muy personal, muy personal. Por eso, en este camino, unos progresan mucho, muy rápido, otros progresan poco, pero y lento, y bueno, existe toda una serie de tipologías, ¿no? Vale. Sí. Bueno, una pregunta más, porque ya, que sea la última pregunta, Soledad, porque ya se me fue el tiempo. Bien, yo, no, justamente, prácticamente me diste la respuesta, ¿no? Porque muchas veces a mí, cuando estoy en la meditación, y bueno, y estoy intentando concentrarme, evidentemente me surgen una cantidad de cosas. Y yo lo que muchas veces he hecho, por haber leído un poco el libro de Jotica, Un mapa del viaje, sí, he conectado, por ejemplo, porque en un momento dado me encuentro pensando en alguna situación, en alguna persona que me produce enojo. Sí. Entonces dije, ¿cómo llego hasta acá? ¿Cómo llegué? Entonces empiezo a pensar en la causa que lo provocó. Voy como un poco para atrás. Y me doy cuenta que muchas veces es lo que decís, es mi impaciencia, es mi estado de enojo que no me permite la concentración. Entonces, claro, eso es lo que te iba a preguntar, que si la investigación es producto de repente de una reflexión, ¿no? Sí, claro. De por qué me pasa esto. Que un día la respuesta me va a venir, supongo, ¿no? Claro. Eso, claro. Era un poco eso, investigar. Claro. Ahora, esto que no es, pregunta, ¿no? que no es producto simplemente de eso, porque uno puede estar, sí, cumpliendo todos los preceptos y todo, porque tampoco realmente a lo mejor tiene oportunidad de no transgredir y todo, pero llega un momento que sentado con uno mismo, en silencio, se da cuenta que tiene una tormenta en la cabeza, y producto de que, y bueno, que tenemos estados insanos. Eso, que puede ser claro, producto de la falta de paciencia, producto, no sé. Yo he descubierto, por ejemplo, y esto sí es una confesión mía, de la poca paciencia que tengo, ¿no? Salta enseguida el juzgar. Sí. Entonces eso no me deja en paz. Sí, otro factor gigantesco, que es generalmente el principal problema en la meditación, es la ausencia de restricción sensorial. Cuando no hay suficiente restricción sensorial, entonces la mente es una locura, ¿no? Es un circo. El ruido, por ejemplo. Y el ruido que hay en la mente y la incapacidad para concentrarse es un producto de la carencia de restricción sensorial. Y nuevamente, ahí no es que haya una cuestión inmoral, porque claro, en realidad uno no rompe los preceptos por ver 2 o 3 películas seguidas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Claro, por ejemplo, pero perturba. O por comer 3 postres, ¿no? Claro, pero nos enganchamos la sensualidad. Exactamente. La agitación nos viene de la sensualidad, ¿no? La agitación viene exactamente, de ejercer la sensualidad, sí. Entonces, mientras más esté bajo control, se facilitará más la concentración. Esa es la regla. Esa es la regla, retiros y retiros y retiros. Retiro, pero en el sentido, no en el sentido físico, ¿no? En el sentido interno, ¿no? Claro, pero las condiciones... Hay que retirarse internamente. Bueno, el tiempo se nos ha ido. Entonces, si tienen preguntas, por favor, continuamos en la siguiente sesión. Por cierto, tengo que avisarles que la semana próxima no voy a poder estar en la reunión, voy a estar de viaje en el interior de la provincia y no voy a poder, me voy a estar moviendo, no voy a poder estar con ustedes, entonces nos vemos hasta la otra semana. Que justo es el Besac, Miguel, el miércoles. Sí. Pero bueno. De acuerdo. Entonces, nos vemos hasta la otra ocasión. Hasta la otra. Miguel, muy bien. Gracias. Estén muy bien. Gracias. Bueno, esperen que voy a activar los audios por si alguien quiere hacer algún comentario. Ahí está. Ya están todos los audios activados. ¿Cómo no se puede programar nada? ¿Viste? Todo está sin control.
Ningún control tenemos. Lo que pasa es que yo no le mencioné nada tampoco, ¿no? O sea, porque tampoco... Bueno, pero si tenía el viaje previsto... Claro, y yo no lo quiero comprometer para nada, o sea, es una cuestión de que si quiere estar acá, está, y si no puede, no puede, y no lo quiero comprometer, ¿viste? Entonces, bueno, pero haremos algo nosotros el miércoles que viene, Vesak. Vesak. Para los que no saben lo que es el Vesak, es una celebración en donde se conmemora de forma simultánea nacimiento, iluminación y muerte del Buda. Esta celebración se realiza en la luna llena de mayo, nunca es el mismo día, ¿no? Pero siempre es la misma luna. Y bueno, la intención es un poco reforzar las causas y reforzar las condiciones de valoración que se hace de las enseñanzas del Buda, ¿no? Ese es un encuentro en donde las personas vuelcan sus intereses acerca de la práctica del Buda, su agradecimiento, su reconocimiento, donde se establecen lazos de comunicación, donde se hace mención a las etapas importantes de la vida del Buda y del budismo como institución. Y bueno, es una celebración fundamentalmente institucional, ¿no? A pesar de que en el budismo no existe una institución como por ejemplo en el Islam o en el catolicismo, no existe esa estructura de orden jerárquico, sí todas las diferentes escuelas budistas coinciden en que es una fecha en donde hay que hacer este tipo de, digamos, ¿cómo se llama esto? Conmemoración. ¿Eh? Conmemoración. Sí, conmemoración, pero es como me sale la palabra agradecimiento, pero no es agradecimiento ni veneración, es como una pleitesía o no sé. Un reconocimiento. Sí, es un reconocimiento al budismo y es un reconocimiento al esfuerzo, al valor del Dhamma, al valor de la práctica, en fin. Así que bueno. Es un día de celebración. Agradecimiento. Es una celebración, ¿no? Claro. La luna llena de mayo para los budistas es una fecha importante. Es una fecha importante, es una reafirmación de muchas cosas. Así que bueno, si alguien para el miércoles quiere y tiene algún material para compartir, para leer, algún comentario que hacer, va a ser abierto. Vamos a hacer una actividad abierta, que cada uno hable desde su lugar, sobre su budismo, sobre su experiencia, su enfoque budista. Y bueno, y nada, celebramos los budistas así, de esa manera, ni champaña, ni cohetes, ni nada de eso, sino que simple reflexión, agradecimiento, encuentro, diálogo. ¿Ah? Renovación también de toma de refugio también. La renovación de nuestro interés, de nuestra búsqueda. Bueno, si nadie tiene nada más para decir, Silva, ¿querés decir algo? Y un tiempito de meditación el 26. Sí, por supuesto, por supuesto. Hay que meditar un poquito, sin duda. Sin duda. En honor al budismo, ¿no? Muy bien. Bueno, vamos a descansar. Muchas gracias. Agradecido a todos la presencia. Gracias por estar. Chao, hasta mañana. Gracias, hasta mañana. Gracias. Gracias.